día de hoy, valga la redundancia, y empezamos con nuestro primer invitado del día, con Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, como para poder hablar sobre el tema petrolero, sobre lo que puede impactar en principio todo lo que está sucediendo en el mundo con esta posibilidad real de una tercera guerra mundial, con lo que está sucediendo alrededor de todo esto que podría permitir incluso el movimiento del mercado del petróleo, y eso también podría afectar de una u otra manera a Venezuela. Por eso está con nosotros el profesor Osvaldo Felizola. Osvaldo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Saludos, un placer y estar con ustedes el día de hoy. Osvaldo, en principio y ante este panorama que se presenta en el mundo, con la posibilidad de que siga existiendo los inconvenientes entre el mundo árabe y los Estados Unidos, con esta posibilidad real de guerra, ¿cómo está el mercado petrolero en función de eso? Porque imaginamos que hoy no será sencillo ese, y valga la redundancia, ese mercado, ese traspaso de petróleo de un lado hacia el otro. Bueno, en este momento nos encontramos como en digamos que pasando la resaca de estas últimas 2 semanas caóticas que vivimos por la situación que se presentó, ¿no?, entre Israel e Irán, como todo el mundo ya sabrá, pues prácticamente noticia. En el caso principal que tuvimos los primeros días era sobre la situación si se podía recrudecer al punto de que Irán cerrase el canal de Hormuz. Recordemos el canal de Hormuz, que es por donde pasa casi el 20% de todo el crudo del mundo. Es decir, todo el crudo sí, que consume el mundo, que es el crudo del Medio Oriente, porque por ahí pasa crudo de Irán, crudo de Kuwait, crudo de Arabia Saudita, gas natural licuado de, ¿cómo se llama?, de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, si se han dado cuenta, es un tema sumamente sensible y es un punto especialmente importante para el mundo petrolero. Se le conoce inclusive como la garganta del mundo petrolero, porque este petróleo se vende casi en los países asiáticos. De hecho, el 80% del consumo de estos países asiáticos viene justamente del estrecho de Hormuz, de estos países del Golfo Pérsico. Entonces, como entenderán, la situación estuvo crítica. Hubo un momento que se llegó a hablar cuando el gobierno del presidente Donald Trump realizó el bombardeo sobre la base aérea de Fordow, que pudo haber cerrado el canal de Hormuz, aunque entendamos que el canal de Hormuz tiene un tamaño de aproximadamente unos 36 millas de ancho. La mitad pertenece a Irán, la otra mitad pertenece a Omán. La parte de Irán, que se encuentra actualmente cerrada, pero tiene varios años cerradas, no circula ningún tanquero de ningún tipo. Todos circulan por la parte que pertenece a Omán. Entonces, claro, la situación que nos preguntamos es que acaso Irán va a invadir Omán para cerrar el canal. Por eso que se habló de que el petróleo puede llegar hasta por encima de los $150 el barril de ocurrir eso. Gracias a Dios, gracias a las negociaciones del presidente Donald Trump, tanto con el presidente Netanyahu como con ¿cómo se llama?, con el gobierno del presidente Ayatollah, ¿cómo se llama?, el jeque Ayatollah, ya se llegó a un acuerdo que hasta el día de hoy se está cumpliendo hasta este momento, de un cese de hostilidades entre Irán y Israel. Pero dada la historia de estos dos países, que históricamente no han tenido unas relaciones tranquilas en más de 50 años, es de esperarse que pueda empeorar la situación de nuevo en cualquier momento, como no lo esperamos hace un año. Sí, sin duda en cualquier momento se podrían dar cambios. Profesor, hablando de la relación que hoy tiene Irán-Venezuela, sabemos que públicamente se han hecho varios apoyos desde Teherán, desde Caracas. ¿Cuál podría ser la afectación económica a Venezuela si Irán llega a tomar cualquiera de estas decisiones, ya sea de incrementar su conflicto, por ejemplo, con Estados Unidos, como hemos visto el ataque de estas bases, o de tomar medidas sobre el canal de Hormuz? ¿Cuál sería la afectación puntual a Venezuela, teniendo en cuenta las relaciones previas que hay entre ambos países? Okay, básicamente lo que nos está apoyando el gobierno de Irán, el gobierno de a PDVSA, por decir un nombre, entre NIOC, que es la Compañía Nacional de Petróleos de Irán, y PDVSA, la Compañía de Petróleos de Venezuela, es que, bueno, para poder comercializar el crudo venezolano, como saben, el crudo venezolano tiene una particularidad, es pesado, es sulfuroso. Básicamente, para un ejemplo, hablamos que es como un crudo rico en gluten. Para la unidad, no todas las refinerías del mundo están diseñadas para procesarlos. Las refinerías que mejor lo pueden hacer y lo hacen de la mejor forma son las de Estados Unidos, las cuales desde la no renovación de la licencia de Chevron ya no tenemos acceso a ellas. Entonces el tema que tiene PDVSA es, bueno, dónde puede comercializar ese crudo. Normalmente lo que se estaba haciendo y se hizo durante el 2017 al 2019, inclusive hasta el 2020, entonces la licencia 41, y la licencia especial que se le dio a Chevron, es que el crudo se mezclaba con el crudo iraní en alta mar.
porque el crudo iraní es un crudo que está diseñado para ser procesado en las refinerías tanto de China como de la India, igual que las de Japón. Entonces lo que se hace es que se mezclaban y permitían, bueno, que se pudieran procesar directamente en estas refinerías en Asia. Pues el crudo al fin y al cabo se puede mezclar. Y en estas condiciones, claro, para PDVSA era una condición porque lamentablemente al no poder comercializarlo en las refinerías ideales, te cobraban un descuento si tienes que vender tu crudo por debajo del precio normal, que es significativamente importante. De hecho, hubo un momento durante el 2017 que llegó a ser $30 por debajo del precio del crudo normal. Es decir, de poder venderlo en Estados Unidos, si estuviese vendiendo en 55, $60, estaríamos hablando que tienes que hacer un descuento automático de casi $30, se puede venderlo entre 30 y 35 para que Irán te lo pueda comprar para poder procesarlo. Entonces, claro, el de empeorar la situación con los Estados Unidos cerraría esta potencial oportunidad si cerrase el canal de Hormuz. También es cierto que en ese caso China se vería obligada a tener que comprar el crudo de alguna parte, porque China no puede parar su economía. Entonces, una opción pudiese ser vender el crudo venezolano mezclándolo con el crudo brasilero o con el crudo colombiano y llevarlo a las refinerías de China y de la India. Que esa sería como la opción más dramática, por ponerle un ejemplo, en el caso extremo de que se cerrase el canal de Hormuz. Estamos hablando que el precio del petróleo podría llegar tranquilamente a 150 o $200 incluso. Hablando de precios justamente, Osvaldo, vemos, en tu opinión, ¿tú crees que el precio se impactó tanto como ocurría con conflictos bélicos anteriores? Porque un día vimos que subió, de repente al siguiente volvió a bajar, se estabilizó. O sea, pareciera que no hubo un impacto tan directo como ocurría en el pasado cuando se iniciaban conflictos de este tipo. ¿Fue así? De hecho, una de las cosas que el mercado que detectó, porque entendemos que el precio del petróleo ya prácticamente recuperó su precio que tenía previa a la crisis, ya está alrededor de los $64 el barril del West Texas International, que es el crudo de referencia aquí en América. Y la situación que se presentó fue cuando comenzó el conflicto entre Irán y Israel, no se tenía claro qué tan extenso iba a llegar, por eso fue que el barril llegó a $75 aproximadamente, pues tuvo una caída pequeña porque terminó en los 73. Con este bombardeo que hizo el presidente Donald Trump, todo el mundo lo que vio fue que, bueno, el mercado básicamente lo que vio es que bueno, la cuestión va a escalar, pero Irán ha presentado muchísimos problemas para mantener su cohesión como nación durante todo este conflicto. Porque entendamos algo, a pesar, no sé, sin importar en qué posición tengan, si israelita o iraní, o sencillamente no lo estén siguiendo, la situación es que Irán no estuvo en ningún momento en una posición buena durante todo el conflicto. Llegó hasta un punto que prácticamente perdió todas sus capacidades, ¿cómo se llama?, de control de su espacio aéreo. Entonces, la imagen que tenía todo el mundo es, bueno, ¿qué va a hacer Irán? Con el día de ayer, que justamente el gobierno de Irán decidió tomar, podemos decirlo así, una forma de retaliación del ataque, del bombardeo que hizo el presidente Donald Trump el día sábado y bombardear las instalaciones en Qatar, le dio la señal clara al mercado de que no, Irán no está interesado en cerrar el canal de Hormuz. También salió un comunicado a la República Popular de China diciendo justamente que no lo hicieran, y prácticamente de una forma bastante clara que ese canal debía permanecer abierto, ya que el crudo China necesita de ese crudo. Entonces, la imagen que se entendió del mercado fue de no, esto no va a escalar, gracias a Dios, no va a llegar a mayor problema. Y es importante recalcar que en ningún momento Irán ha perdido capacidad de producción. Irán sigue produciendo sus 3.300.000 barriles diarios de crudo. Osvaldo, en principio cuando la gente está tratando de entender la magnitud y cómo escala este conflicto, más allá de que Venezuela geográficamente esté lejos, digamos, del lugar, ¿qué papel cumple Venezuela para explicarle a esa gente que no entiende, digamos, cuál es la relación hoy en día? ¿Qué papel podría cumplir hoy Venezuela en ese conflicto, teniendo en cuenta lo que hablabas, la situación económica, lo que representa para cada uno de los países, pero digamos por la vinculación estrecha que pueda tener el gobierno venezolano hoy con el gobierno iraní, ¿qué papel termina cumpliendo Venezuela ahí? Actualmente el gobierno de Irán es como el mejor aliado que tiene la administración de Nicolás Maduro Moros en este momento. Es decir, básicamente es el único país con el que cuenta. Pero también es cierto que Irán tiene muchísimas competencias, tanto por el tema de que está rodeado por nada más y nada menos que por Arabia Saudita, que en ningún momento lo apoyó y que nunca lo ha apoyado. O sea, básicamente hay un fuerte roce entre el gobierno de Irán y el gobierno de Arabia Saudita, y lo mismo con el gobierno de Irak. Recordemos la famosa guerra Irak-Irán en los años 80, así como también el tema de que los canales tradicionales que utilizaba el mercado iraní para llevar petróleo a China, que siempre ha sido su principal cliente,
están ahorita llenas por el crudo ruso, que se encuentra ahorita sancionado por el tema de la situación con Ucrania. Entonces, en el contexto que se encuentra actualmente, Irán necesita cuanto aliado tenga en este espacio. Venezuela es en este momento uno de sus principales aliados, no solamente por temas de suministro de, ¿cómo se llama?, de petróleo, sino también el tema de geopolítico, de, bueno, tener un aliado en el otro extremo del mundo. En caso de que la situación volviese a empeorar, que no, eso no se debe en ningún momento descartar, Venezuela ha aprovechado antes estas situaciones. Entendamos que en la época de los 70, cuando fue el embargo petrolero hacia los Estados Unidos y Norteamérica y la crisis de Irán-Irak, igual que la guerra de los 7 días, el país que salió más beneficiado sin duda alguna fue Venezuela, que le permitió vender el crudo directamente a Estados Unidos, que es el escenario extremo, es decir, el escenario que se podía esperar en caso de que ocurriera este evento extremo. También es cierto que el mundo ahora no es el mundo de los años 70. Estados Unidos en los 70 era un país importador de crudo, ya que había llegado a su tope máximo de producción en los años 60. Hoy en día, gracias al crudo de Lutita, Estados Unidos es el principal productor de crudo del mundo, produce 13 millones y medio de barriles. También se está hablando que la producción de Estados Unidos probablemente esté llegando a un tope por el tema del rendimiento y las tasas de interés, que hace poco rentable el negocio petrolero, que tendamos con un precio, a estos precios actualmente $64 el barril, estamos muy cerca de lo que se llama el punto donde no es económicamente rentable producir crudo en los yacimientos de fracking. En Estados Unidos el precio de producción está alrededor de los $56 por barril, pero eso nos dice que hay tanto pozos que lo pueden hacer por menos como pozos que lo pueden hacer por más. Irónicamente, mientras este precio de petróleo estuvo por encima de los $74, los que salieron ganando fueron los crudos norteamericanos. El crudo venezolano, igual que el crudo colombiano, tiene unos costos de producción relativamente bajos, lo cual más bien hicieron aprovechar esta situación para venderlos a los mejores precios posibles en el contexto. Claro, en el caso venezolano, por el tema de no poder venderlo directamente a Estados Unidos, nos cayó el tema de, bueno, ¿dónde puedo colocar este crudo? Y es lo que se está haciendo ahorita, cómo llevarlo a China. Se está haciendo lo que se llaman los caminos verdes, por ponerle un nombre, que es que el crudo se hace un trasegado. Es decir, que en alta mar los barcos venezolanos intercambian crudo con otros barcos, dígase por ejemplo iraníes. El que se tiene registro ahorita son con los crudos brasileros, para poder llevarlo a las refinerías, como les decía, de China, la India y ¿cómo se llama?, Malasia, que son los que lo están procesando y los que sí lo están comprando. Sí, profesor, en el medio de esas alianzas que se tienen, no solamente con base en el petróleo, también la política, hoy hay alianzas en la exportación e importación de minerales estratégicos, porque sabemos que muchas veces Israel o Estados Unidos hacía informes diciendo que Venezuela estaba entregando uranio u otros minerales, digamos, darle una categoría a Irán. ¿Esto se logró confirmar? ¿Hoy eso está, digamos, en medio de esa relación política? Bueno, sabemos que hasta el momento no hay ninguna información oficial de que Venezuela le haya vendido uranio directamente a Irán, porque recordemos que Irán se encuentra, digamos que no es sancionado, pero se encuentra bajo observación por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que justamente uno de los temas que hace es un seguimiento de quién compra y vende uranio. Entonces, si ha ocurrido ese intercambio que no se puede ni probar ni negar, es que tendría que haber sido hecho a través de canales irregulares, por decirlo así, a través directamente de canales clandestinos, como también se ha hablado aquí, por ejemplo, el tema del oro que se está extrayendo de la zona del Estado Bolívar, que es al sur del territorio nacional venezolano. Entonces, uno de los temas que está pusiendo es eso, qué está pasando con este tipo de productos. Lamentablemente, la falta de transparencia tanto del gobierno de Nicolás Maduro Moros como el gobierno de Irán hace o dificulta, por no hacer imposible, el proceso de seguimiento. Pero también es cierto que de venderse estos productos, estos metales preciosos en los países de Irán, es relativamente fácil hacer la trazabilidad hacia Venezuela en caso de que ocurriese. Entonces, bueno, solamente el tiempo nos dirá si se podrá hacer ese estudio de los productos que se están importando o están llegando a Irán, porque hasta donde se debería entender, los productos que está usando Irán tienen que venir de fuentes certificadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la que contabiliza qué productos, por ejemplo, en el caso del uranio, para el proceso de enriquecimiento para sus reactores. Osvaldo, muchísimas gracias. Nos queda muy claro el tema. Te estaremos seguramente molestando para seguir hablando de esta situación y tener muy claro lo que sigue sucediendo en Medio Oriente y obviamente el rol fundamental que tiene Venezuela. Muchas gracias. Es un placer y a la orden siempre. Con nosotros el profesor Osvaldo Felisola, profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente de IESA, que nos habla de este tema, del papel de Venezuela en este conflicto que sigue escalando entre Irán y los Estados Unidos.